¿Alguna vez se ha preguntado qué importante es conocer nuestro cuerpo y a la vez nuestra sexualidad? Hoy vamos a conocer todo eso a través de esta plataforma Derechos Aquí y Ahora Honduras. En nuestro panel se encuentran 3 experimentados, 3 conocedores de este tema que nos van a sacar de muchas dudas. Entre ellos, Osman, Tiara y también Sandy, que nos van a contar algunas de sus experiencias, cómo han vivido, cómo conocieron en algún momento que tenían otra orientación o que eran parte de una diversidad sexual. Pero antes vamos a conocerlos un poquito de sus perfiles. Y en este caso, pues vamos a conocer a Osman, que él pues ha iniciado en esta plataforma en el año 2017 como oficial de monitoreo y evaluación para la plataforma Derechos Aquí y Ahora de Honduras. Es licenciado en periodismo, ha obtenido diplomados con la Unión Europea de Política Pública, también sabe de marketing digital con PCS International, Derecho Constitucional con la Universidad Clementina Suárez, entre otros, y fue relacionador público de la oficina Arcoíris 3 años. Es activista del movimiento LGTB y promotor de los derechos de poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad. También se encuentra con nosotros, en este caso, pues Tiara Barrientos. Es una mujer trans, activista y defensora de los derechos humanos de poblaciones de vulnerabilidad en Honduras. Es egresada de bachillerato técnico en salud, es pasante también de la carrera de psicología. Actualmente es colaboradora de la plataforma Derechos Aquí y Ahora Honduras, desempeñándose como asistente técnica. Se ha formado como facilitadora en temas de acceso a la justicia, participación política, salud sexual y reproductiva, al igual que violencia de género, diversidad sexual, orientaciones sexuales, identidad y expresión de género. También se encuentra con nosotros Sandy Arteaga. Ella trabaja para la Secretaría de la Juventud de la plataforma Derechos Aquí y Ahora Honduras desde el año 2019. Es un punto focal por la zona centro del país. Es estudiante de la licenciatura de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y se ha formado en la Escuela Político Feminista del Derecho de Derechos de Mujeres en 2018. Es activista también por los derechos sexuales y reproductivos, derechos de las mujeres y derechos LGBT dentro de lo que son los derechos humanos. Ella también trabajando en estos centros de derechos, sobre todo para los derechos de las personas. Este tema pues es bastante interesante porque trae una serie de tabús. Siempre nos enseñan nuestros padres que tocarnos es pecado, que conocer nuestra sexualidad es pecado, que sentir placer es pecado, etcétera, etcétera. Vamos a despejar todas esas dudas. Osman, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien aquí. Aquí, por no estar allá. Aquí, por no aquí estar ahora, allá. Y hablando un poco sobre el conocimiento de nuestro cuerpo, ¿no? De cómo debemos de conocer y explorarnos, ¿no? Y que tenemos derecho a hacerlo, ¿no? Ok. ¿Te dijeron alguna vez en tu casa no vaya a masturbarse porque es pecado, no hagas tal cosa porque no es debido, la Biblia te dice tal o y cosa? ¿Te dijeron esto en tu hogar alguna vez? Sí, es muy curioso recordar, ¿no? Todas las cosas que los papás en este caso le decían a uno, y era sobre no autoexplorarse. La autoexploración viene desde el placer, ¿no? De conocer nuestros cuerpos, saber qué es lo que tenemos. Y fue curioso en mi caso porque en la adolescencia, ¿no? En la pubertad de todo chico, le empiezan a decir, mi familia es fundamentalista religiosa, ¿no? Tengo la mayoría, y ellos siempre decían, no, esto es pecado, esto no se puede hacer, virgen hasta el matrimonio, sí, ¿no? Claro. Y uno tenía como, o sea, lo hacían sentir bastante sucio. A mí me hacían sentir sucio si yo me tocaba, porque decían, no lo puedo hacer porque es pecado o me puedo ir al infierno. Y cuando tuviste esa primera experiencia, ¿qué sentiste? ¿Sentiste sí, así como mal? Cuando tuve como mi que primera todo lo que te experiencia, habían dicho no era verdad. ¿Qué? Fue curioso porque yo estaba en el colegio, ¿no? Y yo empecé a conocer un poco más entre mis compañeros, o sea, entre los varones que hacíamos las bromas,
y en una de esas Y hacen competencia de tamaños, ¿verdad? Sí, bastante. Sí. Y entonces empiezan a decir la masturbación y yo sentía así como, wow, yo no sé. Y creo que recuerdo después de esa plática me fui a mi casa y me encerré en mi habitación, pero al rato mi mamá tocándome porque no podíamos encerrarnos en nuestra habitación. Luego de hacer, de masturbarme, mi primera vez fue como, wow, me sentí bien, pero después me sentí sucio. Claro. Me sentí sucio y lo que hice fue irme a bañar, porque mi familia me inculcó tanto de que eso era pecado y no lo podía hacer. O sea, no podía conocer, explorar un poco mi cuerpo. Bueno, imagínense qué tan importante es también conocer nuestro cuerpo, tanto para hombres, para mujeres, para los que pertenecen a una diversidad sexual. Muchas veces podés encontrar anomalías, cosas diferentes, por ejemplo, en los testículos. Claro. Algunas masas. O encontrás masas también en las boobies o en otras partes de tu cuerpo. Y eso también te puede ayudar para que tú vayas a un médico y tengas alguna asistencia, ¿verdad? En caso que vaya a ser algo malo. Entonces yo creo que ahora más bien ese concepto ha mejorado un poco a raíz del cáncer, por ejemplo, que claro. Te dicen hazte una autoexploración, exactamente. Pero en el caso ya de sexualidad siempre está el tabú, ¿verdad? Siempre claro. Está eso negativo. En el caso de Tiara, ¿cómo fue tu experiencia? Y sobre todo porque tú eres una mujer trans. Correcto. Bueno, hola a todas y a todas. Es un gusto estar con cada uno de ustedes. Este tema es muy importante, el hecho de abordar también. Bueno, mi experiencia fue bastante curiosa, ¿no? Porque desde pequeña sabía de que mi cuerpo no era lo que totalmente coincidía con mi forma de pensar, ¿no? Entonces, al momento de crecer en adolescencia, yo miraba mi cuerpo, ¿no? Y decía, ¿qué es lo que realmente está pasando? Y en esos momentos, al no poder tener el acceso a la información, si bien sabemos que ahora es mucho más avanzado el hecho de que podemos acceder a la información, si bien es cierto, hay información que no es totalmente verídica, ¿no? Pero en aquel momento tal vez no desconocía que era una persona trans o cómo podía preguntarle a mi madre o a mi padre, en este caso, de cómo me podría ayudar en este caso para poder yo saber cómo explorar mi cuerpo. Ya después era como que bien curioso porque, como dice Osman, es muy difícil contarle a tu padre que te estás explorando tus órganos genitales y todo lo demás. Entonces yo en ese momento yo rechazaba mi órgano genital, nunca tuve como que la aceptación un 100% con mi cuerpo porque era sumamente difícil, ¿no? Entonces más o menos la situación del tema religioso fue como dice Osman, el hecho de tocarte y saber que te sentís como que culpable, te sentís sucia o sucio, entonces fue bastante impactante para mí. Tiara, en tu caso, tú eres una mujer trans, ya estás definida que sos mujer trans. Sí. ¿Te harías alguna cirugía? ¿Te practicarías algo? Fíjate que es una pregunta muy interesante, de hacérmela sí me la haría, pero no considero que una vulva me haga más o menos mujer. Ok, no, te lo pregunté porque me decías de que sentías extraño tu miembro, sentías extraño tu pene, entonces dije yo tal vez tú quieres cambiarte ya y hacerte una cirugía de estas, pero sí lo has contemplado. Sí, claro que sí, por estética o porque mi cuerpo se vea... Cuando te ves al espejo, ¿qué ves diferente? ¿Qué es lo que no te gusta? Mi órgano genital, obviamente. Entonces, no me gusta, sí pero he logrado una aceptación en sí de aceptarme tal cual y pues si en algún momento se llega la oportunidad de hacerme mi reasignación de sexo, claro que sí lo haría. Bueno, a Sandy la veo un poco más tímida, pero vamos a hablarle cosas de su adolescencia. ¿Qué es lo que te gustaría conocer o te hubiese gustado conocer cuando eras más pequeña, más adolescente? Creo que hablaran de sexualidad sin tabú, porque creo que como muchas personas que fueron educadas en un colegio católico, pues hablar de esos temas era bien fuerte, ¿no? Y recuerdo incluso que una vez trataron de llegar al colegio a dar educación sexual y pues como estaba un colegio de monjas popularmente conocido, pues ellas no dejaron, o sea, dijeron, bueno, pueden hablarle, por ejemplo, de VIH, pueden hablarle de que se abstengan, pueden hablarles de los métodos anticonceptivos, pero, por ejemplo, no les enseñan a poner un condón y cosas así. Entonces, ahí hay una como privación a los derechos de uno y de una, lo cual a mí me llamaba bastante la atención porque, por ejemplo, cuando yo era más adolescente, pues tenía varias compañeras
que pasa lo típico, y suena feo como decir lo típico, pero popularmente siempre vemos los casos de algunas compañeras que tienen embarazos no deseados en su adolescencia. Claro. Entonces, al pasar pues todos mis años en el colegio, creo que ya por los últimos 3 años que yo cursaba tenía una compañera que salía embarazada de cada uno de esos años. Entonces yo decía, a mí me sorprendía bastante porque justamente las personas que salían embarazadas se suponía que eran las que más sabían, pero estaban desinformadas, porque la información que les llegaba a ellas era a partir como de sus parejas, o sea, de sus novios. Y pues estas personas tienen una manipulación muy fuerte cuando tienen su primera pareja, porque amor, que no utilicemos el condón, que dame la prueba de amor y todas esas tonteras que le dicen a una chava. ¿Te dijeron alguna vez así? La verdad que yo desde pequeña, pues, como le digo, siempre trataba de educarme a mí misma. Entonces yo siempre les decía de una manera educada, pero vos también tenés que ser responsable y eso y lo otro. Y a ella les daba pena, o sea, ir a un centro de salud a pedir un preservativo, pero en la intimidad pues tenían sus relaciones. Aterrizando en lo que te estaba preguntando, ¿sí te hubiese gustado tener más información sexual? En el caso de Tiara, tú que tienes pues sos una mujer trans y que has tenido algunos cambios, Sí. ¿te dan acoso sexual por eso? Siempre, yo creo que el acoso sexual siempre va a haber. Es lo que comentábamos anteriormente, aunque andemos independientemente de nuestra ropa, sabemos que en Honduras la cultura es muy diferente a otros países, entonces es muy difícil el hecho de nosotras sentirnos más seguras al momento de andar por las calles. En el caso de Osman, te han discriminado. Sí. ¿Has sentido esto? Pero ¿cómo lo has sabido llevar? ¿Qué le decís a una persona, por ejemplo, cuando te acosa? Porque hay hombres que acosan también y que molestan. De repente una mujer ni puede entender y se te aparta y tiene una mentalidad un poco ortodoxa, podríamos decirlo de esa manera. Cuéntanos un poco de esa experiencia que te hace ver la vida completamente diferente, porque para eso sirven las experiencias. Sí, sí, claro. Creo, bueno, la primera experiencia que tuve fue en el colegio, ¿no? Donde un compañero y a la vez una compañera me estaban como acosando. Uno quería saber si prácticamente era, como vulgarmente le dicen, un maricón. Entonces yo decía, no. Pero a medida que yo iba conociendo, porque yo soy bien didacta, conocía un poco más de los temas, entonces empecé a decir, no, no puedo reaccionar de esta forma tan violenta, a la vez puedo darme la vuelta y seguir. Osman, ¿a qué edad te diste cuenta de que eras homosexual? Pues creo que fueron, bueno, en mi pubertad a los 12 años, cuando me empezó a gustar un chico. Cuando yo ya dije, ok, sí, anteriormente me gustaban, pero no ya cuando llega la pubertad, cuando yo dije no. O sea, necesito explorarme por esa área. ¿Te gustó alguna niña alguna vez? Sí, tuve 2 novias. ¿De verdad? Y cuéntanos eso, cuéntanos Pues cómo fue la experiencia con ella fue muy buena, pero era como yo crecí en un ambiente bien religioso, era con todo el respeto. No, claro, era de manita sudada, los besitos, nos dábamos regalitos y ahí Pero pasaba. ¿sentías algo? ¿Sentías Sí. deseo sexual? Tanto así no, porque estaba bien metido en la iglesia, entonces Claro. era como virgen hasta el matrimonio y sí me encantaba estar con ellas, ¿no? Pero ya, okay, ya después de esa etapa de que tuve mis dos novias, tuve mi primera relación sexual y mi primera pareja de un chico y fue muy interesante, o sea, ahí empecé, yo dije, no, esto es lo que yo quiero, esto ¿Fue es lo que mi traumático? cuerpo... ¿Te Sí, gustó? bastante traumático, ¿por qué? Porque lo hice a escondidas de mi familia, o sea, necesitaba Y explorarme. eras bastante religioso que te sentías súper mal. Claro, porque era como no podíamos ver a nadie en la televisión de una orientación sexual diferente a la de ellos porque empezaban a insultarlos y empezaban a decir, si uno de mis hijos o de mis hijas llega a salir así, los vamos a pijear. O lo vamos a llevar, en este caso, lo vamos a llevar a una casa de citas. Y yo siempre temía eso, ¿no? Que me llevaran a una casa de citas a que supuestamente me hicieran hombre. ¿Te daba miedo? Sí, me daba miedo porque no sabía qué es lo que me iban a hacer también. Porque, o sea, era el temor y como era tabú igual. ¿Solo todo. habías tenido un encuentro Sí. con un chico? ¿Las niñas nunca? No, las niñas no. Ok. ¿Las has visto
¿Ellas se dieron cuenta que tú eras homosexual? ¿Te reclamaron, te dijeron algo porque me hiciste esto? No sé, el shock que tuvieron tal vez Pues, las chicas. creo que no. Después de un tiempo, creo que, bueno, a inicio de este año miré a una de ellas. Créame que verla a ella fue para mí muy, o sea, Impactante. impactante. ¿Por qué? Porque todavía siento ese gusto, porque, o sea, fue un ¿te buen sigue amor. gustando? Sí, fue un amor muy bueno con ella. Y solo nos vimos y nos sonreímos porque Fue puro. ella andaba así, andaba con su pareja y andaba con su niño, ya tenía un niño y era como para mí, bueno, ok, pero qué bueno que no fui yo, digo, ya en una familia, estoy bien así, digo yo. Bueno, Pero perfecto. sí. ¿Tienes novio actualmente? No, Pero estás en busca de... posiblemente. ¿Qué buscas? Pues solo mayormente nosotros muchas veces dicen, bueno, lo digo aquí que la mayoría de chicos gay buscamos a cualquier hombre y no es así, somos bien selectivos. En mi caso yo soy bien selectivo, ¿por qué? Porque yo estoy muy preparado y ocupo a una persona casi de mi mismo nivel. Intelectualmente. Intelectualmente, ¿por qué? Porque yo necesito estabilidad, o sea, toda persona quiere una estabilidad, entonces uno siempre busca la estabilidad en ¿Te has alguien. enamorado? Sí, perdidamente, sí. Sabemos que en este país, perdidamente enamorado, Sí. sabemos que en este país pues no se acepta todavía el matrimonio gay. ¿Te irías a otro país que sí lo acepte y te casarías con un hombre? Bueno, con un gay. Interesante, antes de entrar aquí al set, sí le decía a alguien, sí me caso, o sea, sí creo en el matrimonio, le digo por esta persona, pero creo que todo llega a su momento, ¿no? O sea, primero es conocerse con la persona y creo que dar un paso al matrimonio es algo muy importante que no se toma a la ligera y yo no lo tomaría como a la ligera y en este caso no me gustaría irme a casar a otro país siendo de nacionalidad catracha y me gustaría casarme aquí, o sea, tener mi familia aquí y que pueda, o sea, poder concebir esa familia, ¿no? Que muchas veces decimos que la familia es hombre, mujer y los niños, no. Nada que Ok, ver. voy a hacer una pregunta, va dirigida a los tres, pero quiero que me contesten con brevedad. En este caso, pues, Sandy, ¿crees tú que el placer es un tabú o es un derecho? Es un derecho, pero la sociedad lo ve como tabú. Totalmente Kiara. de acuerdo con Sandy, es un derecho. ¿Y tú? Es un derecho. ¿Cómo podemos cambiar la mentalidad de los seres humanos? Y no solamente estoy hablando de los hondureños, estoy hablando como países del Medio Oriente donde el clítoris de la mujer es cortado para que no sientan placer. ¿Qué piensan de eso? Bueno, no sé si... Bueno, hace poco justamente la plataforma sacó una guía de educación sexual y el proceso fue súper interesante porque no son guías como tal, formalmente como la rúbrica, pero fueron sacadas de preguntas que se hacían los jóvenes. Entonces, en el proceso lo hicimos la Secretaría de Juventud y pues Kevin me dio la oportunidad a mí, Kevin es el coordinador de la Secretaría de Juventud, de seleccionar las preguntas y segmentarlas. Entonces yo las dividí, por ejemplo, diversidad sexual, salud corporal, etcétera, etcétera. Y yo, sinceramente, me reía a veces de algunas preguntas porque yo decía, qué ocurrente, pero yo me ponía a pensar, o sea, yo tuve una educación súper diferente quizás a la persona Claro. que lo contestó. Entonces, partiendo de ahí, si la plataforma lucha por los derechos sexuales y reproductivos, hay que dejar en claro que en primer lugar nosotros nacemos con un cuerpo y ese cuerpo está sexuado. O sea, nosotros desde que nacemos, pues ya sea incluso el primer llanto, ya es un acto de nuestro cuerpo. Y ya incluso cuando nos vamos desarrollando hay teorías incluso psicológicas que las puede incluso abordar Tiara, que mencionan que los niños van teniendo esas sensaciones, Claro. etcétera, de placer, como por ejemplo darle un abrazo a su mamá, darle un beso. Los niños se enamoran de la profesora, Exacto. etcétera. Entonces, todo ese montón de cosas tienen que ver con nuestro cuerpo. Y si nosotros nacemos y morimos con un cuerpo y nos están violentando tener una salud que lleve elementos como, por ejemplo, salud física, salud emocional, salud psicológica, incluso el sentido ético, porque para ejercer los valores también hay deberes y dentro de esos deberes hay valores éticos que hay que cultivar. Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta cuando las personas antiderechos dicen de que nosotros lo que queremos es pervertir a las personas. No, nosotros lo que queremos hacer y nosotras es educar a las personas para que estas personas entiendan los límites de esos derechos, porque yo no puedo por sobrepasarme por encima de usted solo porque yo quiera tener placer, por ejemplo, con usted y usted conmigo no. Entonces, ese tipo de cosas
van incluidos dentro de la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, yo soy una mujer cisgénero y, por ejemplo, yo puedo andar con tiara, yo puedo andar con Osman, si él fuera un hombre heterosexual, yo puedo andar con una mujer, etc. Entonces, a la medida que va avanzando justamente el movimiento LGTB se van descubriendo más cosas porque la sexualidad ha estado tan encerrada en un tabú que no se estudia. Por ejemplo, yo me di cuenta que era bi desde muy chiquita, la verdad. Creo que como desde los 8 años, porque yo me iba con mis compañeritas y todo eso, entonces yo decía, a mí me gustaban. ¿Te han rechazado? ¿Alguna mujer te ha rechazado? Las que me gustan, no. Generalmente entonces también son... Sí, porque justamente yo entiendo eso de ser correspondida. Okay. Entonces, por ejemplo, yo no voy a venir a acosar a una persona que quizás me pueda atraer físicamente, pero yo entiendo que su orientación sexual no es la misma que la mía, entonces yo por eso no voy a faltarle el respeto. Ok, siempre te gusta también dar y recibir cariño, ¿verdad? En ese estamos hablando, sí, dar y recibir cariño. En eso es lo que estamos hablando. Tiara, ¿has tenido alguna experiencia con alguna mujer o solamente con hombres? Hasta el momento solo con hombres, pero estoy abierta en algún momento a conocer a alguna persona. Es decir, no, tu mentalidad no está cerrada. No, ¿Podrías, mi mentalidad está conocer? súper amplia, súper amplia. ¿Y tú, Osma? Sí, igual abierto a las Sí, posibilidades. claro, ya tuviste una novia, pero no tuviste una intimidad. Claro, ¿Podrías tener alguna intimidad con alguna mujer sí, que sea? creo que sí, que, o sea, tiene que llamarme demasiado la atención y que sintamos los dos esa atracción, ¿Has ¿no? pensado que sos bisexual? Fíjense que a veces yo, bueno, lo he pensado muchas veces, pero a veces caigo en la conclusión que no, que me quedo como un chico gay. Cuando vamos a hablar un poco de la plataforma, ya me metí un poquito en sus vidas, pero sé que aparte de lo que es conocer sus vidas, ustedes también tienen otro trabajo y luchan precisamente por estas uniones, por esta forma de vida, por esta filosofía de vida, vamos a decirlo. ¿Cuál es tu trabajo dentro de esta plataforma? Bueno, uno de los trabajos principales es velar, ¿no? Como oficial de monitoreo, es velar por todos los grandes resultados que tenemos. En este caso, nosotros estamos apoyando lo que son las políticas públicas para todos los grupos en situación de vulnerabilidad, con énfasis en derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Donde todas las personas jóvenes puedan tener como esa educación, que tengan una verdadera educación integral, ¿no? Que no sea solo por encima y que le empiecen a decir pancito o gusanito a las personas, claro, o a las personas jóvenes, ¿va? Porque todavía en los colegios se ve eso, sino que haya una verdadera educación donde los chicos y las chicas se sientan un poco en confianza y puedan decir, ok, estas son las orientaciones sexuales, esta es la identidad, esta es la expresión, y necesitamos un poco más de información, ¿no? Y poder explorar nuestro cuerpo, o sea, porque no es pecado explorar nuestro cuerpo, ni nuestro placer en este Bueno, caso. Sandy, tú eres también parte de psicología, ¿verdad? No, Filosofía. De filosofía, exactamente. ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a un padre que está conociendo, bueno, está un padre primerizo, vamos a decirlo de esa manera, y empieza con este tipo de tabús cuando su hijo empieza a conocer su sexualidad? Cuando él se dio cuenta de que no le gustaban las niñas, sino que le gustaban los niños, o viceversa. Bueno, yo lo primero que les diría es, usted como padre de familia, pues su deber principalmente velar por la salud de su hijo o su hija. Y esa salud incluye, como ya lo dije, elementos como por ejemplo la salud emocional. Si ya desde el principio la persona siente un rechazo por su primer círculo, o sea, es algo súper doloroso, porque yo conozco casos de personas que han salido del closet, como se dice, y han sido desterrados de su casa, o incluso su propia familia los pone en la posición de que los golpea hasta prácticamente matarlos, y hay gente que incluso llega a hacerlo, porque hay casos y le dicen, no, yo te voy a matar y que no sé qué. O sea, a esos tipos de límites llegan las personas solo por no entender que así como como existen personas heterosexuales, existen una diversidad de personas que no solamente se sienten atraídos física y emocionalmente por alguien de diferente sexo, porque, bueno, hay un filósofo muy reconocido que a mí me encanta, que es Michel Foucault. Él fue muy odiado en la academia porque él justamente era gay,
Incluso él murió de VIH, justamente porque creo que Michel Foucault, aunque fue una persona increíblemente inteligente, justamente por esa falta de educación sexual, él pudo haber prevenido, por ejemplo, una ITS, pero no lo hizo, porque tiene estas cuestiones. Y aparte, él decía que, bueno, él tiene incluso 3 tomos que habla sobre la sexualidad, y es muy interesante porque lo abarca desde diferentes tipos de perspectiva. Entonces, para mí, la sexualidad es eso, pues, es prácticamente con algo con lo que nacemos y morimos, porque incluso las personas mayores tienen el derecho a vivir con un goce y disfrute de su sexualidad. Entonces, creo que algo tan primordial como tener una salud sexual y reproductiva y que sea reprimida por tu propia familia es un choque emocional muy grande y que te puede percutir incluso en casos de suicidio. Bueno, eso es lamentable. A través de todos estos programas que hemos desarrollado con la plataforma, también hablamos el tema de VIH y cómo lamentablemente el VIH, toda la sociedad lo liga más con personas que son trans, que son lesbianas o que son gays. Y todo, pues, las orientaciones y la diversidad sexual que existe. En el caso de Tiara, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo te cuidas para no contraer una infección de transmisión sexual? Bien, como te comentaba anteriormente, es muy importante el hecho de poder conocer acerca de esos temas, ya que son muy, muy importantes, ¿no? Yo en mi caso, como te decía anteriormente, no nacemos aprendidos, sino que estamos para aprender día a día. Y yo he tratado de abocarme a las organizaciones como joven y sobre todo como mujer trans para poder empoderarme de este tipo de temas y asimismo poder abordar a demás jóvenes para que también puedan conocer un poco más acerca de los niños. Ok, vamos a hablar, ¿tú? ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo estás en ese sentido? Creo que más el cuidado está en saber conocer nuestro cuerpo, pero también saber sobre a lo que nos exponemos, ¿no? O sea, muchas veces las lecturas que nosotros hacemos o el análisis como jóvenes es muy interesante porque sabemos cómo debemos de cuidarnos, ¿no? Y no, como vulgarmente decimos, ir a meter la pata cuando no pudimos hacerlo. Entonces es como, o sea, cuidarnos ante todo. Para eso hay métodos anticonceptivos, creo. Igual, bueno, para los chicos gays están los preservativos que sabemos. Y es algo que viene de educación. Si nosotros estamos siendo bien educados, creo que vamos a cuidarnos y vamos a tener una relación sana, ¿no? De manera educativa, yo que no sé mucho, explícame cómo es el gay pasivo, el gay activo, y creo que me falta es el versátil. Cuéntame un poquito acerca de eso. Pues fíjese que interesante eso porque muchas veces cuando a un chico, o sea, esto lo hablo en general porque me ha tocado varios casos de chicos cuando empieza a asumir como su rol, en este caso su rol sexual, ya sea pasivo, la gente empieza a decir, es que esta es una mujer, esta es una mujer que va a recibir, es la que va a andar dando el trasero prácticamente, dicen, pero no, o sea, es un rol que esta persona, este chico en este caso, se define como tal y dice, ok, a mí no me gusta penetrar, me gusta que me penetren. ¿Por qué? Porque sabemos que los hombres tenemos el punto G en el ano. Entonces, hay como, o sea, cuando existe ese tipo de relaciones, es bien placentero, ¿no? El punto G del hombre, y muchas veces el hombre heterosexual dice que no tiene punto G por lo mismo, ¿no? Cuando se van a hacer el examen de la próstata no saben. Quieren hacérselo. Sí, no se lo quieren hacer porque saben lo que les van a hacer y dicen, me van a desvirgar ahí. No, eso tampoco, o sea, eso no implica, o sea, son actos sexuales que prácticamente no nos hacen menos hombres ni más hombres. Y igual la persona activa es una persona que da prácticamente, y la versátil es el que le gustan las dos, o sea, le disfruta los dos. Yo siempre he dicho que en la versatilidad está el disfrute. ¿Tú crees, Tiara, que un hombre hetero que tiene relación sexual con otro hombre es un gay que no ha salido, como ustedes lo mencionan, del closet? Si una persona heterosexual se considera heterosexual, puede tener relaciones sexuales con un hombre y se puede seguir considerando heterosexual. Ahí es la opinión de cada persona. Ok, no es aquello de que todavía no es No, o sea, a mí no me... Creo que si no fuera una persona gay,
si yo hubiera estado con otro chico, no me hubiera hecho gay solo por estar con el chico, sino que, o sea, exploré. Bueno, no es que te hiciste, te diste cuenta que eras gay muy Sí, joven. me acepté, o sea, me acepté porque reprimí, en este caso, muchas veces las poblaciones LGTB lo que hacemos es reprimir nuestra identidad y nuestra expresión, ¿no? Hasta nuestra orientación por el tema de eso, ¿no? De la familia. Entonces empezamos a decir, no, yo soy full heterosexual, de aquí no, pero no, cuando llega un momento donde nos aceptamos como tal y decimos, lo siento, pero yo soy así. Ok, ya vamos a ir viendo esta última pregunta que la tengo que hacer. Espero que no me la tomen muy a mal, pero es la pregunta de que todos, yo creo que las personas nos hacemos. ¿Un gay nace o se hace? ¿Una lesbiana nace o se hace? ¿Una mujer trans nace o se hace? Yo en mi caso considero que es parte del nacer, ¿no? Del sentir, del saber identificarte. O sea, yo siempre supe que yo era una mujer. Simplemente que mi mentalidad y mi forma de sentir no concordaban con mi cuerpo, pero siempre lo supe. Osmo. En este caso, yo siempre he dicho, nacemos. Pero ahorita, bueno, comentarles un poco que muchas veces las personas dicen que uno se hace. ¿Por qué? Porque lo violaron de niño. Entonces ya el chico, la chica quiso eso. Entonces no, uno nace. O sea, uno trae eso desde muy adentro, solo que lo reprime, ¿no? Cuando está con la familia y llega un momento que uno no se desata, sino que se acepta como tal. Okay. Sandy, rápida. Pues fíjese que yo le podría responder con algo que tengo tatuado en el brazo, que es conócese a sí mismo. En latín lo hice porque justamente es una de las cosas que a mí me gusta hacer, conocerme a mí misma, y yo creo que justamente por eso no tengo límites ni barreras tan fuertes en mi mente, porque justamente es allá donde uno mismo se conoce y sabe quién es, y hay que ser auténtico y decir yo soy así, y si no me aceptan, pues ya es su problema porque ustedes tienen unos prejuicios. Ok, bueno, hablando de la plataforma, algunos de los logros que ustedes tienen trabajando en ella, referente a este tema. Creo que uno de los logros es conocer un poco más sobre los derechos sexuales reproductivos y el derecho al placer, ¿no? El placer a autoconocernos, a saber qué es lo que tenemos y si es nuestro cuerpo, nosotros decidimos qué hacer y no hacerlo. Ok, ¿qué piensas tú en tu trabajo? ¿Qué has logrado? La sensibilización en los jóvenes. Es muy importante la información, ya que esa información no se queda con ellos, sino que ellos también pueden abordarla a otros también. ¿Y en tu caso? Yo igual que Tiara, pues educando, ya que a través de la educación popular también he compartido con muchas personas jóvenes e incluso he visto los resultados prontos de cómo las personas cambian de pensamiento con una mejorada educación adquirida. ¿Qué piensan en el futuro? ¿Cómo van a ver a Honduras en este tema? Hay muchas barreras que creo que poco a poco se van a ir quitando, ¿no? Con la educación que nosotros podemos dar, porque desde la plataforma de Derechos Aquí Ahora, nosotros siempre damos una educación integral y siempre decimos, como decimos con Sandy, las cosas como son, o sea, a lo pelado. O sea, esto es así, esto no es un pan, ni esto es un panquecito o un gusanito, eso no. Bueno, mejor hablarle con la verdad, ¿no? Claro que sí. Les voy a contar que también una compañera de ustedes pues está ya conectada, se trata de Naama Ávila. Ella es abogada feminista negra, es defensora de los derechos humanos, es educadora sobre derechos humanos de pueblos negros e indígenas, es investigadora con enfoque a gobernanza y gestión pública. Es exoficial jurídico de investigaciones de la Dirección de Gobernanza y Estudios Aplicados del capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, ASJ, actualmente consultora y asesora de organizaciones no gubernamentales en asuntos de derechos humanos, entre ellas Ofranen. Así que vamos a hablar con Naama Ávila para que nos cuente su experiencia, cuáles han sido pues estos puntos de discriminación y cómo poderlos pasar, cómo decir no me importa y yo tengo algo que me puede decir que también puedo seguir luchando por pueblos indígenas, por pueblos negros. Así que vamos a hablar. Quiero agradecer a Derechos Aquí y Ahora por el espacio, por la apertura a ejercer mi voz, que también espero y lucho porque sea la voz de muchas otras mujeres. Básicamente el poder encontrarme en un espacio donde pueda explorar mi sexualidad fue entre una aventura, una lucha, un reto, una mezcla de diferentes aspectos, desde esa
pues apertura que no encontraba en el hogar, siempre con aquellos estereotipos en cuanto a la conservación de ciertos pues temas que hoy en día o siempre los seguimos conociendo como tabúes, pero lejos de eso fue un proceso donde sola tuve que de alguna manera ir encontrando esos caminos, también con la dificultad de que como mujer negra, parte de un pueblo garífuna, un pueblo negro e indígena, me encontraba estudiando, me encontraba socializando, me encontraba construyéndome en una sociedad donde en las escuelas era quizás la única negra, y siempre hay ciertas especificidades que tenemos como mujeres negras o como mujeres indígenas, desde lo que viene a ser nuestro cabello hasta lo que puede ser esas proporciones en nuestros cuerpos. Para ellos era muy normal congeniar en que como mujer negra soy más voluptuosa o tiendo a tener más trasero o cosas que de alguna manera podían hacerme sentir incómoda en ciertos espacios. Entonces, eso fue una exploración, explorarme en esa identidad, sí fue un reto, como lo siguen teniendo miles de niñas en un país donde el poder obtener el ejercicio pleno de esos derechos, pues es básicamente una cuestión muy compleja. Entonces, para que otras niñas, otras mujeres puedan hacerlo, lo que yo primero recomiendo es que quienes ya lo encontramos, empecemos a ayudarlas a ellas, educarlas, utilizar las plataformas, ejercer esos derechos y enseñarles a ellas que esos derechos no son opciones, son realmente algo que está intrínseco en nuestra vida. Entonces, hacerlo desde esa ruta, desde el camino que hemos venido realizando muchas mujeres o mis ancestras que realizaron para que yo estuviera aquí. Y lo otro es, pues, hacer una lucha frontal para que el sistema de educación en el país pueda incluir esto. Al decir qué pueden hacer ellas, estamos dejándolo más abierto a que son ellas las que deben de tomar ciertos rumbos, pero ¿cómo las vas a orientar? ¿Quién las orienta? Bueno, en las comunidades orientan las abuelas, orientan las madres. Y justamente son estas mujeres que tampoco tuvieron acceso a la educación formal de calidad y tampoco tuvieron acceso a una educación sexual integral. Entonces, desde ese panorama creo que debemos involucrarnos mucho en esa lucha frontal para poder involucrarlas y poderlas hacer a ellas partícipes y quizás también beneficiarias directas de un sistema de educación que las pueda llevar a ellas una construcción individual y colectiva del goce pleno de sus derechos sexuales y reproductivos. Bueno, muchas gracias, Naama. Me encantaron tus respuestas y desde luego yo sé que es un aporte importante dentro de este tema que hemos tocado este día en la plataforma. ¿Alguna conclusión, algo que tengamos que decir, algo que tengas que decirle tú al mundo entero? Algo que decirle. Interesante. Bueno, creo que tenemos el derecho al placer, ¿no? Y al conocernos como tal y no se escondan, el mundo no los va a asesinar por aceptarse como tal. Sí nos puede discriminar, pero aquí estamos las organizaciones, aquí estamos los hermanos, las hermanas, que podemos darles ese acompañamiento, ¿no? Y aquí estamos con los brazos abiertos para hacer un trabajo arduo juntos y juntas y juntes. ¿Tiara? Que aprendamos a desconstruirnos y que logremos disfrutar nuestra sexualidad. Sandy. Que se conozcan a sí mismos, que nadie les diga que no pueden y que siempre que ustedes crean que están dando un paso para conocerse ustedes mismos, no retrocedan solo por complacer la opinión de otras personas. Bueno, le agradezco mucho a ustedes porque este ha sido un espacio bastante interesante. Creo que pues me han contado parte de su vida y eso es algo muy bonito porque se aceptaron, porque se conocieron, porque conocen parte de su cuerpo y yo creo que todas las personas y toda la población a nivel mundial debe de hacerlo. Así que los felicito porque eso es parte también de expresarse y decir qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, qué es lo que podemos hacer como una sociedad. Y a usted que está en casa, muchas gracias por haber seguido esta plataforma Derechos Aquí y Ahora Honduras. Muchas gracias.